Bienvenidos amigos a un nuevo video más acá en el youtubero salvadoreño. Estamos acá nuevamente en Usulután y andamos en compañía con algunos amigos suscriptores. Aquí tenemos a unos turistas. Hi, how are you? You speak English? ¡Éxito! OpenEnglish.com. Fluidez garantizada. Aquí tenemos a los gemelos, ¿ves? Y aquí tenemos a nuestros amigos que vienen de Maryland. Así que vámonos. No, de Soyapango, Quesalte, Maryland, Barrio Fino. Ahí está. Y de allá de Soyapango nos representan también. Ahí está. Geraldine, ¿qué me estabas diciendo tú? Estaba diciéndote que es primera vez que yo voy a caminar por este puente o muelle y me ha gustado mucho la experiencia de poder ver a un lado el manglar. Sí. Y cuando me asomé a verlo, ahí se puede ver toda parte de la fauna, los cangrejos que andan caminando por ahí. Ah, ¿de veras? Sí, está muy bueno. Bueno, y si usted no ha tenido la experiencia de tocar la hoja de manglar, aquí usted la puede tocar, miren. Pero no la arranque porque le ponen multa. Sí, mira, aquí está, ¿ves? Esta es la hoja de manglar. Ahí andan cangrejos, ahí andan dos Ahí, que andan varios cangrejos. ¡A la madre! Mira, ¿ves? ¡Mira, ahí anda otro! A la puchica. Anda, bájate. No, capaz me van a llevar preso usted. Ay, sí, Ahí cómo no. anda, mire, ve. No, Ahí anda otro, mire, ve. ahí hay varios, ¿ves? Dice niña Elsie que estos los hacen en arroz aquí, los nativos de acá, en arroz. O sea, no tienen mucha carne, pero son buenos en arroz, me dice, ¿verdad? Ah, bueno. Niña Elsie, ¿a cuánto estamos de su casa acá, donde se crió? No, 5 minutos. 5 minutos caminando. 5 minutos caminando. ¿Y cómo se siente hoy estar con toda su familia acá? Ah, no, pues alegre. Me gusta que ellos conozcan Sus raíces. mis raíces, el lugar donde nací. Qué Te bien. cuento que aquí venía a pasar en las tardes cuando estaba jovencita con mis amigas, con mi tía, con mi familia. Tampoco es que tengo tantos años, ¿verdad? Míreme pues, Pues sí. tampoco estoy tan viejita. Ah, Fue ya bueno. tiempo, cuando era joven. Jovencita y chiquita, venía a agarrar calentasoles. A agarrar calentazón, ¿qué es eso? No, calientasoles. Ah, ¿y eso qué es? Calientasoles son esos chiquitos Los- que saben andar ahí. Ah, de ver, esos son calientazoles. Calientasol le dicen, bueno, es el nombre que yo no me recuerdo. Yo no me recuerdo. Sí. Bueno, vámonos, manada. Ya andamos en manada Manada de aquí. calientasoles, ¿no? De Manada cangrejos. de cangrejos, jaivas y tortuguitas. Así es, así que amigos, voy caminando por las calles. Pero no es del viejo De la gran bulevar. ciudad. Pero no, hombre, está bonito por acá, miren. Fíjense que la última vez que nosotros venimos estaba hecha mal la construcción y tuvieron que reparar una chambonada. O sea, en pocas palabras, no hicieron bien el trabajo y tuvieron que repararlo. Así que tuvieron que cerrarlo de nuevo y lo tuvieron que técnicamente reconstruir la parte que estaban haciendo. Sin embargo, este lugar, amigos y amigas, ya se está convirtiendo en un referente turístico. Así que vamos a dejar en la descripción de este video la ubicación de este lugar. Y si tú andas acá en El Salvador, no olvides visitar este lugar. Fíjense que a un costado, acá al costado derecho, izquierdo de su pantalla, estaba ubicado el cementerio de Barcos. Actualmente ya los removieron y ya no hay. Sin embargo, quedan algunos, digamos, barquitos por ahí que dan referencia a lo que había. Nos está esperando nuestro amigo del restaurante flotante, Noel. Así que ahí lo van a ver porque vamos en dirección hacia los restaurantes flotantes que están por allá. Miren, así andan muchos. ¡Uy! Vemos. Y ahí andan, ¿cómo se llama? Algunos. Una de las cosas que es bien característico también de acá son las motocicletas, así como esta. Miren,
Y es un municipio, ¿verdad, Geraldine? Que es uno de los municipios con más población que usa la bicicleta. Sí, de hecho sí, es bonito, bueno, en todo el resto del año, pero en diciembre es bien bonito ver lo que están hasta vestidos de Santa Claus en algunas veces. Sí, dicen que lo han agarrado hoy pues, en la ley de excepción, pero De verdad. liberen a Santa, vamos a decir. Bueno, miren, cuando baja la marea, el panorama queda así, miren amigos. Allá al fondo se ve un cayuco. Sin embargo, hay muchos que vienen acá a refrescarse, a esperar el barquillo. Y estas son las partes donde usted puede esperar su lancha. Así es, un lugar que está protegido con estas, digamos, arbustos. Muy buenas. Y estamos acá tratando la manera de documentar todo para que usted tenga una referencia. Ahí está la gaviota 1 en el astillero y nosotros vamos a seguir caminando por acá. Créanme que les recomiendo venir ya por las tardes y bueno, tener la oportunidad de disfrutar de este maravilloso lugar. Puede agarrar también, amigos y amigas, unos tours en lancha. Pueden ser tours hacia las Islas Vírgenes, algo así, la Isla de los Cocos, entre otros lugares como La Bocana. Así que usted pueda pedir información a su lanchero de su preferencia y con gusto le va a dar un tour. Pero ahorita vamos a montarnos en la lancha de Choto. ¿Y eso por qué? Porque ofrece el restaurante flotante Las Orquídeas, ofrece transporte gratis a todos los que visitan su restaurante. Así que miren, por acá vamos todavía, miren, caminando y ya vamos a llegar donde Don Noel. Así que por acá venimos acompañados del staff con la Dina Channel, Wiki Gigi, el Diego Lin y otros amigos que vienen por ahí. Así que nosotros llegamos hasta por acá. Miren, aquí está al final la Fuerza Naval. Lástima grande que no me traje el dron, pero bueno, vamos a venir otro día con el dron para compartirles esta bonita experiencia. Ahorita estamos en el mes de julio. Es el mes, un mes bastante lluvioso por el momento. Algunas veces les recomiendo que vengan en época de verano, porque algunas veces no se cuenta con el bonito clima, algunas veces porque llueve o hay algunas tormentitas. Sin embargo, acá estamos hoy y gracias a Dios ha hecho un buen clima. Acá estamos llegando al muelle flotante que nos va a llevar hacia digamos el restaurante flotante que está por acá. Miren, algunos curiosos por acá vienen a ver qué tal, cómo está todo. Así que vamos hacia hacia el muelle flotante. Miren, que es este que está aquí. Este es para agarrar o abordar, digamos, uy, con cuidado porque está un poco liso esta cosa. Y acá ya estamos. Acá tenemos las lanchas. Y aquí están las estaciones que van para diferentes islas o destinos. Podemos ver, aquí tenemos una lancha, es la Paola Micheli, que está por aquí, miren. A pesar de todo, se siente bastante estable este muelle flotante. No sé si aquí viene nuestro amigo con pasajeros. Ya estamos acá esperándolo para que nos lleve al restaurante. Aquí vienen los primeros inmigrantes.
Buenas. Bueno, aquí está. Transporte gratis, dice. Hey, ¿qué tal, Noel? ¿Cómo estamos, Jason? Puchica, te está yendo bien, bo. Bien, cabal. Mira, cabal. ¿Cómo estamos? Pues ya tenías Meses, sí, pero mira. parte del proceso de ¿De qué? extensión del restaurante flotante, mira. Ah, por ahí te vi que han andado otros youtubers ya acá y me Que alegra, vaya muy bien. me alegra. Bueno, que les vaya bien. Así que bienvenido a bordo. Hoy vaya, los los siguientes. Aquí te traigo a toda esta gente. Very good. Les vamos a ir a dar un paseíto en lancha también, aparte de llevarlos al restaurante. Vaya, ella es tu ex vecina, mira. Hola, yo te traigo todos estos ¿Quién es? visitantes. ¿Vecina de dónde? Bueno, no te van a... Ay, no me Dios. veas, me reconozcas. ¿Qué pasó, don? Vaya, tiempo de no verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estamos? estamos, hipote? Chica. Díganme pasó? pues, hombre, no me dejen así. Ay, Dios. ¿Qué pasó? Vaya, súbanse, por favor. Tío Sambo me dijo que te dijera. Se tienen que estar de unos a un lado y el otro al otro para llegar. Tranquilo, Uy, tranquilo. Vaya, ahora me subes. tío Sambo me dijo que me... ¿O cómo es la cosa? Uno tiene que ir así, Vaya. Vamos para el restaurante. cruzados. Oh, ¿Al restaurante flotante? Jason, pero mucho ya. Mire, cuando él se subió, ¿quiere ponerme por acá? no, aquí voy en medio. Cuando él se subió... Vamos a extrañar los gritos. ¿Cómo decir? Los gritos de la Adivina la que vida. más gritó. Sí, chiquitita, pero... Chiquita, pero gritona. Chiquita, pero gritona. Sí, cierto, se hizo. Vaya, siéntese ahí. Vaya, ahí estamos, miren. Ahí están con todo. Ah, bueno, Sí. quedó guardado. No, ahí tiene chaleco. Ahí estamos. Sí. Así que... Ah, sí, no te acuerdas de mí. Yo los traje a ellos. Bueno, ellos me conocen, pero yo los traje a ellos. No. Dime, porque... Vaya, después. Ay, Dios. ¿Dónde? con la incógnita. ¿En dónde? En Quiquilí, con el Puerto del Triunfo. Tío Sambo, ¿cómo es que me dijiste que le dijera? Tío, ¿cómo? Ese es mi nombre. ¿Ah? Ese es mi nombre. Nombre de pila. El nombre de Mi pila. apodo es Noel Córdoba. Ah, ajá. Nombre no es el Córdoba. Ah, Vamos a dar un pequeño recorrido aquí por los barcos camaroneros. Sí, está bueno, está bueno. vaya, miren. Los tenemos acá enfrente, el César Junior, Chaparrastique, el Jiquilisco 2. Vaya, tome para la historia de Hasta por 25 días de- en Altamar. 25 días en alta mar. Sí, correcto. Wow. Bueno. Así que ya saben, pidan su tour acá en el Mira, restaurante Jason, Orquídea. esa parte de la red, de la parte verde de la red, mira. Ajá. Esa rueda que ves allí Sí, es de aluminio, sí. se llama TED. Esa es donde la tortuga escapa y no cae en las redes. Oh, mira, o sea que ya está diseñado para que no lastimen a las tortugas. Correcto. Está bien. Eso es de regla ya que deben Es de de ley, tenerla, es de ¿verdad? ley. Es de ley. Todas la tienen que tener. Así que miren, aquí está el Jiquilisco 2 con matrícula ESA 20279. Miren, tienen que ¿verdad que las lanchas aquí también tienen que tener matrícula, Todas verdad? tenemos una matrícula como la de los vehículos. Ah, ya, y mira, y todavía pagan fobial ustedes. Sí, todavía pagamos. No, sí es cierto. dijeron que ya no, Que ya- Vaya, estos son dos barcos que ahí quedaron fallecidos. Ah, estos. El Acopuerto 1 y el Acopuerto 2. Acopuerto 1 y Acopuerto 2. ¿Qué pasó con eso? ¿Eran camaroneros o qué era? Camaroneros. Ah. Fíjate de que estos barcos, vaya, en los tiempos 70, 80, la tradición de nosotros cuando éramos jóvenes, Sí. hace muchos años, era después de clases, de vacaciones, nos hacíamos marineros de barco. Ah, mira, Yo anduve de cocinero en este barco que se llama el Acopuerto 2, ya, pero hace bastante años. ya. Pero verdad que habían más barcos, pero los han sacado, Acá ¿verdad? está otro. Aquí hay dos. Ajá. Acá está otro. Aquí lo llevamos. Aquí, Y más lejos hay otros barcos hundidos que están en Puerto Varillas. Ahí está el cementerio de barcos. ahí es el cementerio de barcos hoy. Puerto Varillas. Mira, ¿cuánto tiempo hay de aquí a Puerto Varías? 30 minutos. 30 minutos. Ahí es donde están los monos, ¿verdad? Sí, ahí están los familiares ahí. Ahí está. Los primos. Qué bueno. Mira, pero está bueno. Mira, ¿a qué número de teléfono te puedes llamar? Al 78 51 90 59. Bueno, Y ahí en WhatsApp las redes sociales. activo. ¿Ah? Y en todas las redes sociales nos encontramos
como restaurante flotante Las Orquídeas. Así Un es. paraíso, Así- un pedacito de cielo en Puerto Triunfo. Así es. Así que amigos y amigas. Aquí está un velero en abandono, mira. Ah, ¿por qué en abandono? Ahí lo dejó el dueño, un gringuito que aquí vivía y se fue. Se fue a saber si está vivo. Quiere venir a traerlo. Bueno, Ya Bueno. vamos a ir a probar. Aquí enfrente tenemos 3 barcos tiburoneros. tiburoneros. Agárrate, tiburón, porque aquí viene- Lo bonito de aquí es que aquí está el único perro guardián de El Salvador en los barcos tiburoneros. Ah, de veras. Se llama Tiburón. Ya va a salir, bueno. ha salido en el noticiero 4 Visiones. Ahí está. ¡Tiburón! Tiburón. Llámenlo para que salga. Tiburón. Comida. Charlie. Por ahí debe ¿Cómo se salir. llamaba el tuyo? Canelo. ¿Qué se Ahí llama? está, ahí está, ve. ¿Te lo robaron o se te perdió? ¿Tiburón? Me lo robaron, sí. Aquí está Tiburón. Este es canelo de mar. Es un canelo de mar. Es un canelo de mar, ¿ve? Es el único perro guardián de los barcos en El Salvador. A ver. Ahí está, ¿ve? Ahí está, ¿ve? ¡Ay, tiburón! Ahí está tiburón. Véngase, véngase. Mira. Ahí él es bien mansito. Allá está el canelo de mar. güey. Ya va la Ruth. Ya, Milet, saludos. Salud, tiburón, que le suelte, te compadre. Ahí estamos. Y se marchó. Allá está otro barco hundido. ¿A dónde? Ah, ya. ¿Y aquel que cuál era? Con Puerto 3. Acopuerto 3. Era una cooperativa de barcos. Ah, ya. 1, 2 y 3. Así que vamos en el próximo video a conocer cuál es el nuevo menú que tiene el restaurante Las Orquídeas, porque me imagino que el menú se ha ampliado también. El menú y ampliamos las instalaciones, ¿verdad? Y Ah. tenemos más atractivos también. Bueno, vamos a ver qué tal. Y alguien aquí, la Dina, fue la invicta en que no le diste vuelta, ¿te acordás? Ahí va la Dina. Hoy le va a tocar. Ah, vaya. Todavía están los juegos acuáticos. Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Esa vez se agarró la Dina con todo. Los kayak, están los kayak también. Esta aventura que usted puede disfrutarla acá. Kayak, juegos inflables. Vos fuiste parte de los inicios del restaurante, ¿verdad? Sí. La casita flotante La original. es esa. Y Ajá. ahora solo es la cocina. Ah, hoy solo es la cocina, miren. Son tejanos. ¿Ok? Yo sí entiendo el inglés, tejano. Capacidad para 125 personas. ¿Cuánto? 125 personas. ¿Me le puedes dar una vueltecita así Ahí nos vamos, completa? ahí nos vamos. Ok. Este es el restaurante flotante, miren. Hey, ¿te acordás que fui de los primeros youtubers en promocionarte esto? Va? Exacto. Siempre se lo digo a mi esposa. ¿De qué? Estamos muy agradecidos por eso. Bueno, bueno. Ahí está, con todo, ¿eh? Aquí está ya el área de las cocinas, miren. Cuando Los kayak. ahí están los kayaks, miren. Hasta Fernan Flo ya ha venido acá, pues ahí les digo todo. ¿Sí o no? Exactamente. Pues ya Allá ves. vino el crack. ¿Y en qué video crees que se basaron? Pues? En el del youtubero. salvadoreño. Sí, así es. Así que miren, hay muchos que vienen y lo importante es promocionar los emprendedores. Yo no me voy a poner. Y si usted, youtuber, quiere venir, véngase. Porque no es exclusivo de nadie. Él va a recibir a todo el mundo, ¿verdad? Exactamente, aquí los esperamos. Bueno, miren, así que así está el restaurante flotante. Le recomiendo que se traiga su traje de baño, pues para que usted pueda disfrutar de un paseo en kayak o en lancha. ¿Qué? Así que amigos, estos 20 minutos ya de video, espero que les hayan gustado y vean el próximo video acá. ¿A dónde? El youtubero salvadoreño. Bueno, nos vemos. Soy youtubero salvadoreño, amo mi país.